El episodio de hoy es presentado por Mentor Agrícola, especialistas en optimizar cada etapa de tu producción agrícola. Haz que cada hectárea cuente con nuestro apoyo experto. Encuentra más información en todas nuestras plataformas. Imaginen esto, están caminando por un vasto campo, el sol apenas empieza a salir, las plantas a su alrededor están llenas de vida y el aire huele a tierra húmeda. Para muchos, este es el único escenario que se les viene a la mente cuando piensan en la agricultura. Un agrónomo con su sombrero, manos llenas de tierra y largas horas bajo el sol. Pero ¿sabían que eso es solo una pequeña parte de lo que realmente sucede en este mundo? Hace unos años conocí a un joven que estaba decidido a estudiar la carrera de agronomía, pero había una idea que no dejaba de perseguirlo y le causaba bastante conflicto. ¿Será que solo voy a pasarme la vida sembrando y cosechando? Esa pregunta me dejó pensando bastante, porque precisamente refleja una creencia muy extendida no solo entre quienes no conocen el sector, sino inclusive entre aquellos que consideran entrar en él. Entonces, ¿será cierto que los agrónomos solo trabajan en el campo y no hacen nada más? Bueno, pues les platico algo muy curioso. Ese joven del que les platico terminó diseñando un sistema de riego automatizado que ahorra agua hasta en un 40%. Y todo este trabajo súper importante para la agricultura lo logró sin meter un solo minuto las manos a la tierra. Hace unos años yo también tenía esa misma idea en la cabeza. Empecé con la idea de que mi vida como agrónomo sería sembrar, cosechar y trabajar directamente en el campo. Pero pronto me di cuenta de que la agronomía es muchísimo más y de que literalmente el campo de trabajo es inmenso. Terminé trabajando fuertemente en proyectos de agricultura urbana, involucrándome de manera directa en la parte de negocios agroalimentarios y creando contenido para redes sociales, difundiendo información y generando conciencia sobre temas agrícolas que la mayoría de la gente no tiene en el radar. Y lo mejor de todo es que gran parte de mi trabajo hoy lo hago con una cámara o un micrófono. Es por eso que hoy los quiero invitar a que descubramos juntos lo que realmente pasa en el mundo agrícola, desmentir algunos de los mitos más grandes y de paso aprender algunas realidades que les van a sorprender. Porque la agricultura no solamente es trabajo en el campo, es una combinación de ciencia, tecnología y pura pasión, que créanme, puede cambiar el mundo. Así que si están listos, vamos a platicar de algunos mitos y realidades que hay en el campo. En días anteriores les publiqué en mi cuenta de Instagram una historia en donde les pedí que me compartieran cuáles eran los mitos más comunes en el mundo del agro. Y aunque hubo un montón de respuestas, algunas coincidían entre sí y logré rescatar las 10 que me parecieron más interesantes. El primer mito que quiero desmentir va mucho de la mano con la historia que les acabo de contar, la situación de que los agrónomos únicamente trabajan en el campo. Ese quizás es el más grande y el más general, y claro que muchos agrónomos sí trabajamos en el campo. Va un poco en la obviedad de la profesión, como el hecho de pensar que los doctores trabajan en los hospitales, pero no todo es así, la realidad es muchísimo más amplia. Los agrónomos también pasan una buena parte del tiempo fuera del campo, ya sea en laboratorios, en oficinas, frente a una computadora revisando datos, estudiando estadísticas, dando clases, buscando las últimas tecnologías para mejorar diferentes procesos agrícolas o inclusive creando contenido para redes sociales. El agrónomo moderno no solamente es un trabajador de campo, el agrónomo moderno ya se transformó y ahora es investigador, es innovador y en muchos casos también toman decisiones estratégicas que influyen directamente en cualquier tipo de proceso productivo. Y no solo es por echarnos flores a nosotros los agrónomos, pero en el mundo en el que vivimos ahora, los agrónomos son las personas que verdaderamente más resuelven en el mundo. Los agrónomos también trabajan en logística, en distribución, en exportaciones, hasta en marketing ya se van involucrando hoy en día. Ya hay una serie de trabajos, de actividades, de tareas en la que los agrónomos deben de cumplir hoy en día. Deben de ser muy competentes y mantenerse constantemente actualizados.
Y todo esto haciendo una integración de conocimientos que van desde lo empírico hasta lo teórico. Porque si bien en la carrera de agronomía o en la profesión dentro de la agronomía aprendes demasiados tecnicismos o prácticas técnicas que en su mayoría o en su totalidad van respaldadas científicamente, también existen diferentes tipos de cuestiones en las que los agrónomos deben de aprender de manera empírica y rescatar, absorber y seguir compartiendo el conocimiento que viene de generaciones atrás. Porque hay cierto tipo de prácticas tradicionales que se trabajaban en el campo que hoy en día siguen funcionando. Y que si algo funciona bien, no hay tanto sentido en cambiar la fórmula del éxito. Hay otro mito que va muy conectado con este anterior, que inclusive me mencionaron mucho en la cajita de preguntas, que va directamente sobre que los agrónomos solamente siembran y cosechan. Y ojalá fuera tan sencillo como eso, la verdad es que simplificaría mucho diferente tipo de procesos. Pero la realidad en el campo es muchísimo más compleja. El trabajo directamente en el campo inicia muchísimo antes de poner la primera semilla en la tierra. Hay que investigar el suelo, la selección de semillas, las condiciones del agua, la temporada en la que nos encontramos, cómo va a fluctuar el mercado al momento en el que vamos a cosechar, cuáles son las presencias de plagas o enfermedades que están atacando en la zona, con qué recursos contamos, con cuánta gente contamos. Es todo un sistema de planeación que va más allá solamente de sembrar y cosechar. Y todavía esto se complica aún más cuando hablamos de grandes extensiones de terreno. Así que si piensas que cuidar 10 o 15 plantas que tengas en tu casa es complicado, imagina estar al pendiente de más de 10,000 plantas para que rindan y produzcan de manera adecuada. Es un proceso muy estresante que varía en tiempo dependiendo el tipo de cultivo que se haya sembrado y que en la cosecha no termina al 100%, sino que después de la cosecha hay que evaluar, hay que hacer las revisiones de los análisis de resultados que hayamos obtenido, si los fertilizantes que utilizamos o el control con cierto tipo de productos químicos funcionó de manera adecuada, qué es lo que no nos funcionó, cómo varió tanto el precio del producto que hayamos sembrado, todo esto con el propósito de mejorar para la siguiente temporada. Aun cuando los productores sembraban el mismo cultivo año tras año, tenían que hacer este tipo de evaluaciones. Y hoy en día se complica muchísimo más porque en pro de conservar o de cuidar el medio ambiente, hay que hacer estas rotaciones de cultivo de manera constante dependiendo las evaluaciones del suelo, del agua y de diferentes condiciones que hayamos hecho. Entonces cada año es aprender nuevamente todo el manejo, todo el control que lleva un cultivo diferente. Y con nueva tecnología en semillas, en sistemas de riego, nuevos fertilizantes, nuevos productos químicos u orgánicos, nuevas regulaciones de la ley, pues hay que irse actualizando, hay que irse renovando y hay que ir aprendiendo constantemente sobre estos temas, sobre temas de maquinaria, sobre temas de venta, temas de exportación, tema de transformación de productos. Obviamente en todas estas cuestiones también ya entran otro tipo de disciplinas o de especialidades, pero en todo esto también se involucra un ingeniero agrónomo. Entonces el tema del trabajo del ingeniero agrónomo va muchísimo más allá de solamente sembrar una semilla, regarla y cosechar. Con esto quiero entrar a otro mito bastante común sobre el hecho de que a los agrónomos solamente les interesan las plantas. Este mito me hace mucha gracia porque he escuchado varios comentarios sobre que los agrónomos son los doctores de las plantas y solamente saben de plantas. Inclusive hay un par de memes ahí en redes sociales en donde si quieres que tus suegros te acepten tienes que ayudarles a cuidar sus plantitas. Y a ver, sí nos gustan las plantas, sí sabemos sobre el manejo, sobre el control, sobre cuidados para tenerlas bellas, pero la agricultura va mucho más allá de solamente el mundo vegetal o del mundo de las plantas. Los agrónomos también trabajamos con animales en diferentes ciclos de producción y diseñamos planes de trabajo, estrategias, dietas, manejo de diferentes tipos de animales, específicamente en el tema de producción alimenticia. ¿A qué me refiero con esto? A todo tipo de ganado bovino, caprino, ovino, porcino, de diferente tipo de aves, producción acuícola, producción de huevo, producción de leche, elaboraciones de quesos. Todo el tema que tenga que ver con alimentos a partir de los animales va trabajado
por un ingeniero agrónomo. Claramente aquí también trabajamos mucho de la mano con médicos veterinarios o tecnistas, porque toda la cuestión de salud especializada, ellos son los expertos, pero en el tema de elaboración de dietas, de bienestar animal, de manejar porcentajes adecuados en relación con la grasa, con la proteína, con diferentes factores que involucran directamente el producto, eso lo trabaja un ingeniero agrónomo. También trabajamos con tecnología, con economía e inclusive, como les mencioné, con sostenibilidad. Así que efectivamente los agrónomos andan metiendo su cuchara también, trabajando directamente con ingenieros en alimentos, con ingenieros ambientales, con ingenieros forestales. También hay agrónomos que se dedican o que se especializan específicamente en la parte de silvicultura. Entonces es todo un mundo, todo un campo enorme en el que los agrónomos trabajan y no precisamente se relaciona directamente con lo que son las plantas. En mi caso, por ejemplo, me llama mucho la atención cómo la tecnología puede mejorar diferentes procesos y hacerlos más eficientes para el uso de los recursos. Recursos como el agua, como los fertilizantes, los productos químicos. Hoy en día que también está muy de moda ya implementar lo que son los drones, maquinarias también impresionantes de diferentes compañías, diferente tipo de tractores, de cosechadoras, sensores de humedad, herramientas de monitoreo remoto. Todo esto es parte del día a día de un agrónomo moderno. Y a lo que voy es que no va todo directamente relacionado a lo que es el conocimiento de las plantas. Un cuarto mito que también me llamó mucho la atención es el mito de que la agricultura no necesita ciencia, de que todo se debe hacer conforme las enseñanzas de nuestros antepasados, con conocimiento empírico, con lo que se aprende solamente viendo a las plantas. Y que en cuanto a la agricultura, la ganadería, la acuicultura, la pesca o todos estos procesos de producción primaria no tienen ciencia detrás. Este es un mito ya no tan gracioso como el anterior, es un mito un poco más frustrante porque hace parecer que la agricultura es solamente cuestión de poner semillas y regarlas y esperar a que crezcan. Y la realidad es completamente diferente. La agricultura moderna es una ciencia en sí misma, desde la parte de la genética de las plantas hasta la bioquímica del suelo. Hay un montón de ciencia integrada detrás de la agronomía, con temas de biología, de química, de bioquímica, de biotecnología, de genética, de edafología, de hidráulica, física, un montón de temas y de conocimientos integrados que son necesarios para estudiar o para saber de agronomía. Y realmente todo tiene una base científica. De hecho, el proceso quizás más común o más sencillo que creo que todos conocemos es el proceso de la fotosíntesis, que lleva un sentido químico dentro de las plantas. Pero obviamente también hay un montón de conocimientos diferentes que interactúan o que se correlacionan de manera directa con el sentido de producción de alimentos, ya sea de origen vegetal, de origen animal o inclusive también en el tema de los hongos. Todo tiene una base científica y hoy en día se usa la ciencia para mejorar esos rendimientos, para reducir el impacto ambiental, para producir alimentos más nutritivos, más resistentes a plagas y enfermedades, más resistentes a fenómenos naturales como las sequías o las tormentas, los huracanes, las lluvias intensas, inundaciones, que las plantas se adapten de mejor manera a condiciones de clima, a producirse en diferentes temporadas, a que la vida de anaquel sea mayor a la que comúnmente es. Un montón de temas y consideraciones en donde hay ciencia detrás, ciencia comprobada. Y que no solamente van relacionadas con el hecho de que el hombre metió mano en la naturaleza, sino que dentro de la misma sabiduría de la naturaleza ya existían todos estos procesos. Y esto me lleva a dos mitos que son muy controversiales. Primero, el tema quizás uno muy debatible, muy polémico, que es el tema de los transgénicos. El hecho de que los transgénicos son peligrosos. Esta es una cuestión que no me atrevería a decir si es un mito o una realidad,
pero sí es un hecho que el tema de los transgénicos es un tema que ha sido ampliamente discutido y que, como les comenté, sigue siendo polémico por todos lados, porque en realidad no hay ningún tipo de pruebas científicas concluyentes que demuestren que los alimentos transgénicos son peligrosos para la salud, pero tampoco hay pruebas científicas concluyentes que demuestren que el consumo de los alimentos transgénicos es 100% seguro. Y por estas cuestiones, el tema de los transgénicos sigue siendo una moneda al aire que es bastante debatible dependiendo la ideología de diferentes países. Porque aquí todos los países hacen sus propias pruebas y todos los países creen tener la verdad absoluta. No aceptan información de otro tipo de países que, aunque venga respaldada, se casan únicamente con sus propias investigaciones. Y en un mundo globalizado en el que vivimos hoy en día, es aquí en donde se generan los conflictos sobre este tipo de tecnología. Pero sobre este tema, que es bastante polémico, a mí me gustaría que ustedes me dieran su opinión en los comentarios para saber cuál es su postura con respecto a los transgénicos. ¿Creen que son peligrosos para la salud o no lo son? Si creen que todos los países deberían de producir alimentos transgénicos, si generan un impacto hacia el ecosistema o si son un paso más cercano hacia tecnologías del futuro que debemos de adaptarnos, no solamente en el sentido del maíz transgénico, porque los transgénicos los relacionan casi siempre con el tema del maíz, pero hay un montón de otros cultivos transgénicos o alimentos transgénicos a los que no muchas veces les ponen mucha atención, como lo puede ser el tema de ciertas especies de algodón que, si bien no van para el consumo humano, sí se utilizan para mejorar este tipo de fibra y mejorar las condiciones de la industria textil. Entonces aquí podemos debatirnos bastante, porque de repente vemos esta situación de doble moral en donde si lo permitimos o lo pasamos por alto para ciertos cultivos, para ciertos alimentos, y para otro tipo de alimentos si nos ofende, si nos perjudica. Entonces es un tema bastante debatible, bastante polémico, del cual me gustaría conocer su opinión en los comentarios. Obviamente tendremos un episodio especial sobre el tema de los transgénicos, o varios episodios con diferentes expertos que nos puedan dar su punto de vista. Quizás también armemos algunos debates sobre el tema para conocer diferentes posturas, y al final que la última decisión sobre el consumo de este tipo de productos sea 100% del consumidor. Entonces este tema de los transgénicos, más que mito o realidad, es un pequeño adelanto y punto que pongo sobre la mesa, que va relacionado sobre estos mitos que estamos desmintiendo, para poderlos abordar más adelante, para conocer su opinión y para conectarnos al siguiente mito que también muchos mencionaron, sobre el tema de que todo lo orgánico es muchísimo mejor. Y esto sí es un tema que a mí me llama mucho la atención, porque mucha gente cree que todo lo que dice orgánico es automáticamente mejor o automáticamente más sano. Lo único que yo les puedo asegurar es que es automáticamente más caro, es más costoso. Pero de que sea más sano o de que sea mejor, no lo sé, tengo mis dudas. Y con esto no quiero generar un conflicto para los que se dedican a la agricultura orgánica, porque de hecho yo soy un promovedor de la agricultura orgánica en el sentido de la producción de alimentos en las ciudades. Todo lo que trabajo en mis proyectos de agricultura urbana van de la mano al 100% con el hecho de producir de manera orgánica. Pero tampoco voy a negar la realidad de que en la agricultura convencional, en las grandes extensiones, se necesitan emplear diferente tipo de métodos de producción que no siempre van en torno a lo orgánico. Y tampoco voy a negar la realidad que muchos conocemos, que inclusive dentro de la agricultura orgánica, en la agricultura convencional, no es 100% orgánico o no es 100% la idea que se le vende al consumidor, de que va producido en ausencia total de agroquímicos o en ausencia total de fertilizantes inorgánicos. Porque creo que todos los que nos dedicamos a esto sabemos que inclusive dentro de la agricultura orgánica hay productos químicos o productos fertilizantes inorgánicos
que están permitidos en cierto tipo de condiciones, en cierto tipo de etapas fenológicas dentro del ciclo productivo, y que inclusive en el tema del manejo integrado de plagas, aun cuando se quisiera trabajar al 100% con el tema de productos biorracionales o productos biológicos, productos orgánicos, que suelen ser efectivos, cuando el tema ya es muy complicado y ya va a repercutir directamente en toda la producción, y eso obviamente repercutirá también en la parte económica, hay ciertas bondades legales que nos permiten de repente hacer uso de otro tipo de productos que no estén dentro de los permitidos, con el propósito de salvar las condiciones de nuestra producción. Obviamente esto no es en todos los casos, no sucede el 100% de las veces, pero sí es algo que no se le dice al consumidor. Y sí, es cierto que la producción orgánica puede ser más amigable con el medio ambiente en algunos casos, pero también suele requerir muchísimo más tierra para producir la misma cantidad de alimentos que la agricultura convencional. Entonces creo que casarse con esa idea de que lo orgánico es mejor que lo convencional es bastante debatible también, porque no es estricto al 100%, o el hecho de que lo orgánico es 100% natural. Porque si habláramos de definiciones ya bien literarias, en realidad todos los cultivos, aún fueran producidos con pesticida, por el solo hecho de ser vegetales, son productos orgánicos. Pero hoy en día las normas, las regulaciones, los sellos, las certificaciones de diferentes países, pues sí nos indican que vienen con un proceso de producción más inocuo, más sano, más amigable con el medio ambiente, y en donde se usan menor cantidad de agroquímicos, o en donde se tienen mejores prácticas de producción al momento de todo el ciclo productivo, al momento de la cosecha. Sí suele ser más amigable, sí suele ser más natural, pero eso no significa también que la agricultura convencional esté muy por debajo de lo que es la agricultura orgánica. Pero en fin, también es todo un tema la cuestión de la agricultura orgánica. También los invito a que me dejen en los comentarios su opinión, si creen que también tienen otros datos y por ahí me estoy equivocando con algo de lo que les estoy compartiendo, o tienen la certeza de defender un poquito más el tema de la agricultura orgánica, de defender quizás más el tema de la agricultura convencional. Compártanmelo en los comentarios para que lo evaluemos y podamos dialogar de eso también en otros episodios. Por mientras, quiero pasar a otro mito que también es muy común y una creencia que ha perjudicado mucho hoy en día las actividades en el campo: el hecho de que la agricultura es solamente para gente mayor. Este mito dice de manera un poco despectiva que el campo solamente es para gente mayor, gente sin estudios o gente que no quiere progresar. Pero nada más lejos de la realidad. El campo realmente está lleno de oportunidades para los jóvenes, especialmente para aquellos que están interesados en la tecnología y más aún en el emprendimiento. Hoy en día los jóvenes están impulsando innovaciones increíbles en el agro. Conozco diferentes emprendimientos relacionados con el campo, inclusive hay diferentes empresas que impulsan o que crean este tipo de programas para impulsar emprendimientos que se relacionen con el campo, que van desde cultivos verticales hasta sistemas de riego tecnificados con ciertas características, o soluciones sostenibles que impactan directamente en el cambio climático. Muchos jóvenes están introduciendo otro tipo de disciplinas a lo que es la agricultura, implementando tecnologías como lo que es la inteligencia artificial o el blockchain, para mejorar precisamente la trazabilidad de diferentes tipos de productos agrícolas y conocer a detalle cada uno de los diferentes eslabones de la cadena de producción. Y con este mito también quiero aprovechar la oportunidad para externar mi molestia hacia todo ese tipo de personas que utilizan el término agropecuario de manera despectiva, como si dedicarse al campo o a la actividad agropecuaria te hiciera una persona de menos valor, una persona inculta, una persona sin estudios, una persona pobre, una persona que no quiere progresar. Yo creo que los que utilizan el término de agropecuario como un término despectivo no tienen ni la menor idea de todo lo importante
que es el campo para la vida humana. Pero a lo que quiero llegar es que para nada la agricultura o lo agropecuario es sinónimo de pobreza. Así que si alguien quiere rescatar esta idea y compartirla con otras personas, estaría increíble, precisamente para terminar con esta mala fama o con este mal uso de la palabra agropecuario que usan cierto tipo de personas para demeritar o denigrar a personas que nos dedicamos al campo o a otro tipo de actividades de esta índole. Sobre este mito también va relacionado el tema de que en la agricultura no hay futuro. Este mito dice que en la agricultura es una industria que ya va en declive, que ya no es necesaria, que mejor hay que irnos todos hacia el estudio de la ingeniería en software, del manejo de inteligencia artificial, de aprender a escribir códigos, sistemas, todo lo relacionado con lo virtual. Pero la verdad es que es uno de los sectores más dinámicos y con más potencial de crecimiento el sector de la agricultura. Quizás sí, hoy en día la inteligencia artificial ya facilita otro tipo de tareas en cuestiones de negocios, administrativas, de marketing, de escritura, de periodismo, de nutrición, de rutinas de ejercicio, de un montón de tareas. Inclusive ya también hoy en día se utiliza la inteligencia artificial para hacer más eficiente cierto tipo de labores agrícolas. Pero es eso, la inteligencia artificial es una herramienta que nos ayuda a hacer más fáciles cierto tipo de procesos, pero no sustituye para nada lo que hacen las personas en el mundo agrícola. Y menos en un escenario actual y futuro que estamos viviendo, en donde tenemos una población mundial que sigue y sigue creciendo, y en donde la demanda de alimentos se encuentra en constante crecimiento totalmente. Estos factores abren muchas oportunidades, especialmente para quienes están dispuestos a innovar en el campo. De hecho, aquí les voy a compartir un dato que encontré hace unos días que me vino genial para complementar este episodio, en donde la FAO estima que la producción de alimentos necesitará aumentar en un 70% para 2050. De aquí a 25 años necesitamos producir casi el doble de lo que estamos produciendo hoy. Y esto significa que el futuro de la agricultura está lleno de desafíos, pero también de oportunidades, y de que necesitaremos muchísimas manos para producir todo el alimento que el mundo necesita. Y no solamente en el tema de alimentos, porque el sector agropecuario abarca muchísimo más. También está el mercado de las flores ornamentales, que es un mercado grandísimo, en donde con tantas tendencias de la cultura pop hoy en día tenemos una demanda impresionante de diferentes flores en diferentes temporadas del año. También el crecimiento o la moda de plantas ornamentales es un mercado en expansión que es muy necesario que agrónomos o que jóvenes se involucren de manera directa en él. Temas relacionados con la tecnología de alimentos, o en donde se ocupen especialidades con el tema de biotecnología, de genética, de negocios, de diferente tipo de emprendimientos, en donde se necesita meter a mucha gente que esté dispuesta a amar, a involucrarse de manera directa en el sector agroalimentario. Finalmente, el último mito que quiero compartirles en este episodio es sobre el hecho de que solamente los grandes agricultores pueden usar tecnología. Muchos creen que la tecnología dentro del agro está limitada solamente a las grandes empresas, a aquellas personas o productores que tienen una fuerte cantidad de dinero para invertir o que tienen a los contactos mejor posicionados. Esa es una completa falacia. La realidad es que hoy en día hay soluciones tecnológicas que son accesibles inclusive para pequeños agricultores. Obviamente no les estoy hablando de maquinaria de $500,000, porque inclusive esa es una fuerte inversión para los medianos o los grandes productores. Pero sí les hablo de aplicaciones móviles para gestionar cultivos, de sistemas de riegos automatizados o de tecnología que puede estar al alcance de todos. He visto agricultores pequeños hacer uso de sensores de humedad dentro de sus parcelas para así ahorrar agua y mejorar la eficiencia del riego. También he visto otros que aprenden y utilizan la tecnología y todos los recursos que tienen a la mano, como el hecho de tener un smartphone. Creo que hoy en día hasta los pequeños agricultores tienen un dispositivo móvil en el que seguramente utilizan Facebook o WhatsApp.
Y si tienen acceso a estos recursos, también tienen acceso al Internet. Y dentro del Internet hay diversas plataformas en donde pueden obtener un montón de recursos y estar al día con las condiciones del agro. No solamente en el tema de precios para ir evaluando las condiciones del mercado, sino también algo muy importante en el aspecto de las situaciones meteorológicas. Y para ello quiero platicarles sobre una página en donde pueden encontrar todas las actualizaciones en tiempo real sobre los diferentes cambios en el estado del tiempo. Es una página súper completa que es internacional y que tiene diferentes estaciones meteorológicas en diferentes partes del mundo, y que además de todo tiene meteorólogos expertos que evalúan todos los días las condiciones y los cambios del clima para tener la información más actualizada. Esto me atrevería a decir que es una herramienta súper básica y súper indispensable para todo agricultor. Conocer los pronósticos del tiempo y tener ese panorama general para saber si en los próximos días va a venir un huracán, va a llover, cómo se está presentando la sequía, cuáles son los fenómenos meteorológicos que se aproximan, y obviamente hacer una planificación más adecuada para su ciclo de producción agrícola. Esta página que les menciono es la página de Meteorred, en donde además también escribo artículos de manera constante que seguramente serán de su interés, ya que es otra manera en la que les comparto diferentes aspectos o contenido específico del mundo agroalimentario. Pero ahora sí, basta de mitos, que quiero acabar este episodio con una realidad. Y es el hecho de que la agricultura es un trabajo que cambia al mundo. Esta es una realidad que me encanta destacar como ingeniero agrónomo, porque más allá de la arrogancia, la soberbia o de echarnos flores, verdaderamente ser agrónomo es una profesión que cambia el mundo, que hace girar el mundo. No solamente producimos alimentos, también ayudamos a combatir el cambio climático, promovemos la sostenibilidad y sobre todo la seguridad alimentaria. Y el simple hecho de saber que mi trabajo tiene un impacto directo en la vida de las personas y en el futuro del planeta, eso es increíblemente gratificante. Hay un montón de mitos que también me compartieron, que ya no pude meter en este episodio para no alargarlo tanto, pero que si quieren que hablemos más sobre esto, también déjenmelo saber en los comentarios y armamos otro episodio con algún invitado en donde podamos desmitificar tantas falacias que hay en el mundo del agro y sobre todo mostrar la realidad de lo que se vive como agricultor y como agrónomo. Ahora solo me resta darles las gracias por el recibimiento que han tenido con cada uno de los episodios del podcast y por todos los comentarios que ustedes me hacen de manera positiva y negativa, que aunque algunos son un poquito manchados, también me sirven de retroalimentación para mejorar el contenido. Y para todos los comentarios positivos, muchas gracias por el reconocimiento, por todas sus palabras. Obviamente seguimos en esa línea para seguirles compartiendo lo mejor del sector agroalimentario. Ahora no olviden lo de siempre, darle like al episodio, suscribirse al canal y sobre todo compartir este contenido con todas las personas que ustedes crean convenientes para seguirnos informando y seguir aprendiendo sobre el sector agroalimentario. Mi nombre es Eduardo Corella, el agroanalista, y nos escuchamos en un próximo episodio. Este episodio fue traído a ti por Edén, Agricultura Urbana. Cultiva tu propio alimento en casa y descubre lo fácil que es empezar tu huerto urbano. Síguenos y empieza hoy mismo.